¿Alguna vez has sentido que corres en círculos, que intentas cambiar tu vida con todas tus fuerzas, solo para terminar siempre en el mismo punto de partida? Si esa sensación de frustración te resulta familiar, esta historia es para ti. Te explicará por qué sucede esto y, más importante aún, cómo romper ese ciclo con un cambio tan pequeño que parece insignificante, mejorar solo un 1% cada día. Nuestra historia comienza en un pueblo apacible, enclavado entre suaves colinas verdes, donde el viento se deslizaba como un susurro ancestral y el tiempo parecía detenerse. Un río sereno cruzaba el valle, reflejando el cielo como un espejo, y cada mañana olía a tierra húmeda, a madera vieja y a pan recién horneado. Las casas eran sencillas, y su gente también. Y entre ellos, vivía un joven llamado Mateo. Mateo no era pobre, pero tampoco próspero. No era ignorante, pero distaba de ser sabio. Y sobre todo, no era perezoso. Y ese, precisamente, era el problema. Mateo lo intentaba. Intentaba levantarse más temprano, pero se rendía después de unos días. Intentaba trabajar con constancia, pero el agotamiento lo vencía. Intentaba transformar su cuerpo, su mente, su futuro. Y siempre sentía que comenzaba lleno de esperanza, solo para terminar hundido en la frustración. Lo más doloroso no era el fracaso en sí, sino la sensación de estar perpetuamente en la línea de salida, empezando de cero, una y otra vez. Esa mañana, Mateo se despertó antes del amanecer. La habitación estaba en silencio, iluminada solo por una luz azulada que se filtraba por la ventana. Se incorporó en la cama, se pasó una mano por el rostro y suspiró profundamente. Hoy será diferente, murmuró para sí mismo, sin mucha convicción. Ya se había dicho eso antes, demasiadas veces. Se levantó, se calzó las botas y salió de la casa. El camino de tierra aún estaba húmedo por el rocío. Las colinas parecían dormidas y el río, a lo lejos, fluía lento, casi con reverencia. Caminó hasta la orilla, como solía hacer cuando necesitaba pensar. Se agachó, tocó el agua helada y sintió un escalofrío que le recorrió el brazo. ¿Por qué no puedo cambiar?, preguntó en voz baja, como si el río pudiera responderle. Empiezo con todo y siempre me detengo. ¿Qué está mal conmigo? El río, indiferente, continuó su curso. Mateo sintió un peso en el pecho. No era una tristeza común, era esa amarga mezcla de culpa, agotamiento y la vergüenza silenciosa de haberse decepcionado a sí mismo una vez más. Tal vez. Simplemente no tengo la fuerza, susurró. O tal vez, dijo una voz tranquila a sus espaldas, estás tratando de cargar el mundo entero sobre tus hombros de una sola vez. Mateo se giró, sobresaltado. Detrás de él se encontraba un hombre mayor, de postura serena y mirada firme. Su barba era corta y canosa, y sus manos mostraban las marcas de alguien que había trabajado con paciencia durante toda su vida. Su nombre era Don Aurelio, un artesano conocido en el pueblo por arreglar cosas que todos los demás daban por perdidas, relojes rotos, puertas oxidadas, herramientas gastadas. Y a veces, también personas. Don Aurelio se sentó en una roca cercana, como si ese encuentro hubiera sido pactado mucho antes. Te ves cansado, muchacho. No cansado de cuerpo, sino de alma. Mateo soltó una risa débil. Estoy cansado de intentarlo. Todos dicen que necesito cambiar, mejorar, ser más disciplinado. Pero nadie te explica cómo hacerlo sin desmoronarte en el proceso. Don Aurelio observó el río durante unos segundos antes de responder. ¿Sabes por qué este río nunca deja de fluir? Mateo se encogió de hombros. Porque así son los ríos, supongo. El anciano sonrió levemente. No.
Es porque no intentas saltar al océano de un solo golpe. Simplemente avanza, un poco a cada instante. 1 centímetro a la vez. Mateo frunció el ceño. Pero eso es diferente. Un río no siente pereza. No tiene miedo, no se distrae. Exactamente, respondió don Aurelio. Y por eso tú sufres. Intentas conquistar tu vida con explosiones de esfuerzo, cuando lo que lo cambia todo es algo mucho más pequeño, mucho más humilde. Don Aurelio recogió una pequeña piedra del suelo y la colocó en la mano de Mateo. ¿Cuánto crees que pesa? Casi nada, respondió Mateo. ¿Y qué pasaría si te pidiera que cargaras 100 de estas? Sería difícil. ¿Y 1000? Imposible. Don Aurelio asintió. La vida no te pide que cargues 1000 piedras hoy. Pero tú insistes en intentarlo, y cuando fracasas, crees que el problema eres tú. Mateo permaneció en silencio. Algo en esa conversación lo inquietaba y, al mismo tiempo, lo calmaba. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó. Don Aurelio lo miró directamente a los ojos. Mejora solo un 1% cada día. Mateo parpadeó, confundido. ¿Solo eso? Solo eso, respondió el anciano con firmeza. Pero todos los días. Sin dramas, sin grandes promesas, sin esperar a que llegue la motivación. Mateo negó con la cabeza. Eso parece demasiado poco para cambiar algo de verdad. Don Aurelio sonrió. Y es exactamente por eso que funciona. Quien intenta cambiarlo todo de golpe, no cambia nada. Quien mejora un poco cada día, lo cambia todo sin siquiera darse cuenta. Se levantó, se sacudió el polvo de las manos y concluyó, ve a casa, muchacho. Mateo se quedó allí, junto al río, sintiendo que algo distinto despertaba en él. No era entusiasmo, no era euforia. Era algo mucho más raro, alivio. Quizás no necesitaba transformarse en otra persona de la noche a la mañana. Quizás solo necesitaba dar un paso. Un paso tan pequeño que fuera imposible fallar. Y fue allí, a la orilla de ese río silencioso, donde Mateo tomó la decisión más sencilla y poderosa de su vida, no cambiarlo todo, solo mejorar un 1%. Hoy. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con la misma sensación de siempre. Ninguna energía especial, ninguna fuerza de voluntad extraordinaria. El techo de su habitación seguía siendo el mismo, el silencio también. Y el peso en su pecho todavía estaba allí. Por un momento, pensó en volver a dormir. Si mejorar un 1% fuera suficiente, pensó, debería sentir algo diferente. Pero no sentía nada. Aún así, recordando las palabras de don Aurelio, se sentó en la cama y respiró hondo. No trazó un plan complejo ni se prometió a sí mismo cambiar su vida por completo. Simplemente se preguntó, ¿qué es un 1% mejor? ¿Ahora mismo? Se quedó en silencio, hasta que una idea simple vino a su mente, hacer la cama. Nada heroico, nada inspirador. Solo eso. Alisó la sábana, acomodó la almohada y estiró la colcha. Le tomó menos de 1 minuto. Al terminar, miró la habitación. Era la misma y, a la vez, distinta. Había una pequeña isla de orden donde antes solo había negligencia. Salió de casa y se dirigió al trabajo. El camino era el mismo, pero sus pasos parecían más atentos. No más rápidos, solo más conscientes. En lugar de quejarse mentalmente como solía hacer, guardó silencio y terminó una tarea que siempre posponía. No hizo más de lo necesario, no se forzó. Simplemente, no se rindió en lo más pequeño. Nadie se dio cuenta, y por un momento,
Eso le molestó. Al final del día, regresó a casa con una sensación extraña, cansancio mezclado con duda. Esto es ridículo, murmuró. No ha cambiado nada. Esa noche, casi abandonó la idea. Quizás don Aurelio se equivocaba. Quizás necesitaba algo más grande, más intenso, más rápido. Pero antes de dormir, algo llamó su atención. Su cama estaba hecha. La tarea en el trabajo estaba terminada. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió avergonzado de cómo había vivido su día. No estaba feliz, pero estaba en paz. El segundo día, repitió el proceso. Y el tercero. Y el cuarto. Los gestos eran demasiado pequeños para impresionar a nadie: beber un vaso de agua antes del café, caminar 5 minutos más, empezar una tarea sin esperar la motivación. Pero entonces, llegó el día difícil. Se despertó tarde, llovía a cántaros y el cielo estaba tan gris como sus pensamientos. Todo en su interior le gritaba que se rindiera. Hoy no, se dijo. Hoy es imposible. Se sentó en la cama, derrotado. Fue entonces cuando recordó algo esencial que había olvidado: el 1% no exige perfección. Exige presencia. Respiró hondo y ese día, solo hizo una cosa bien: no se rindió por completo. Llegó a casa mojado, cansado y frustrado, pero seguía en pie. Y fue allí donde comprendió que el mayor enemigo del cambio no era la pereza, sino la idea de que si no puedes hacerlo perfecto, no vale la pena hacerlo en absoluto. Esa noche, soñó con el río. Fluía lento, bordeando piedras y esquivando obstáculos, sin detenerse nunca. Y cuando despertó, algo era diferente. No fuera de él. Dentro. Comenzó a confiar en el proceso, no en el resultado. Sin darse cuenta, su postura cambió. Sus hombros se enderezaron, su mirada se volvió menos cansada. La gente empezó a notar algo sutil. «Te ves diferente», le dijo un colega. «¿Dormiste mejor?», preguntó un vecino. Mateo simplemente sonreía. Aún no veía ningún cambio monumental, pero algo invisible se estaba construyendo. Y como todas las construcciones sólidas, los cimientos se asientan primero en silencio. Los días pasaron sin anuncios, sin música épica, sin señales claras de victoria. Pero algo, lentamente, comenzó a moverse. Mateo ya no necesitaba tanta convicción para actuar. La resistencia todavía existía, pero ya no gritaba como antes, era como una puerta vieja que crujía menos con cada apertura. El esfuerzo seguía ahí, pero ya no se sentía como un enemigo. Se despertaba unos minutos antes, no por disciplina heroica, sino porque su cuerpo parecía pedírselo. Y entonces, el mundo empezó a responder. Nada extraordinario, solo señales sutiles. El artesano de la plaza elogió su constancia. Un vecino le pidió ayuda con algo, cosa que nunca antes había sucedido. Mirándose al espejo, notó que su rostro parecía menos pesado, su mirada más clara. Y eso lo asustó. Porque junto con los primeros resultados, apareció una vieja trampa. Una voz interior que susurraba: ¿ves? Ahora sí puedes. Quizás es hora de hacer más, de acelerar el paso, de recuperar el tiempo perdido. Sintió esa urgencia familiar por transformar las pequeñas victorias en un gran salto. Esa tarde, trabajó más de la cuenta. Ignoró su cansancio, dijo que sí a todo y, al final del día, sintió el cuerpo pesado y la mente inquieta. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Volvió a soñar con el río, pero esta vez, sus aguas eran turbulentas, intentando fluir demasiado rápido. Se desbordaban, chocaban contra las orillas, se perdían en la tierra.
Se despertó con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, encontró a don Aurelio tallando un trozo de madera. Sin levantar la vista, el anciano preguntó, ¿estás intentando convertir el río en una tormentaleza? Mateo suspiró. Pensé que estaba listo para ir más rápido. Don Aurelio dejó su herramienta. La prisa es la forma más elegante de rendirse. El 1% no es una estrategia débil, muchacho. Es una estrategia humilde. Y la humildad te protege del ego y del agotamiento. Mateo comprendió. Mejorar un 1% no se trataba solo de hacer. También se trataba de saber cuándo detenerse. Los años pasaron, como lo hacen los ríos, sin pedir permiso. El pueblo seguía igual, las colinas aún amanecían envueltas en niebla. Para un observador externo, nada había cambiado. Pero para quien miraba con atención, todo era diferente. Mateo había dejado de contar los días, ya no medía su progreso. Las pequeñas acciones se habían convertido en hábitos, los hábitos en identidad y la identidad en destino. Una mañana, mientras caminaba por el sendero, notó algo. Sus pasos eran firmes, serenos, silenciosos. Ya no perseguía la vida ni era arrastrado por ella. Simplemente, caminaba con ella. Al acercarse al río, vio a un joven sentado en la orilla, con la mirada perdida en el agua, tal como él había estado tantos años atrás. El joven suspiró. Lo intento, pero siempre fracaso. Mateo se sentó a su lado, no como un maestro, sino como alguien que ya había recorrido ese camino. ¿Cuánto intentas cambiar de una sola vez?, preguntó. Todo, respondió el muchacho. Mi vida entera. Mateo sonrió suavemente. Con razón estás cansado. Tomó una pequeña piedra del suelo y la puso en la mano del joven. Solo mejora un poco. Hoy. No para impresionar a nadie, no para demostrar nada. Solo para honrar a la persona en la que deseas convertirte. El joven frunció el ceño. ¿Solo eso? Mateo asintió. Eso es todo. Pero mañana, hazlo de nuevo. Cuando el joven se fue, Mateo se quedó mirando el río. Por fin comprendió la lección más profunda. El verdadero cambio no ocurre cuando fuerzas a tu vida a obedecerte. Ocurre cuando dejas de abandonarte a ti mismo en las cosas pequeñas. Mejorar un 1% cada día no tiene que ver con la productividad, ni con la disciplina extrema. Tiene que ver con no traicionarte. Con honrar los pequeños compromisos que haces contigo mismo. Con seguir avanzando cuando nadie aplaude. Se trata de elegir la presencia por encima de la perfección. Porque al final, no son los grandes días heroicos los que construyen una vida. Son los días normales, vividos con intención. Ahora, detente un momento. Pregúntate con honestidad, ¿cuál es mi 1% hoy? No mañana, no cuando todo sea perfecto. Hoy. Y recuerda, el río nunca se rinde. Simplemente, sigue avanzando. Si esta historia resonó en ti, te invito a que te lleves esta idea y la apliques con calma en tu vida. Y si deseas seguir reflexionando y creciendo a este ritmo tranquilo, suscríbete y acompáñanos en este viaje. No para cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino para mejorar, juntos, un 1% cada día. Un paso. Un día. Un 1%. Siempre.